El tema de esta noche es libertad del temor. Hace algunos años, en una ciudad en Colombia, había un hombre que prestaba servicios a una aerolínea. Refirió que nunca había subido a un avión porque tenía temor a morir. Él decía, si yo subo a ese avión, ese avión se cae. Este hombre, como prestaba servicios a esta aerolínea, la aerolínea le brindaba ciertos servicios para que él pueda subir de forma gratuita al avión. Pero él se oponía a eso por su temor. Él no quería realmente estar en un avión. Incluso el mismo hecho de pensar de que podía subir le daba ataques de pánico. El temor siempre nos va a paralizar, va a impedir que el increíble destino que Dios tiene para nosotros se cumpla. No va a permitir que tú puedas apropiarte de todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Cuando tienes temor, te paraliza. El temor te hace sentir miedo, y es un miedo que realmente no te permite avanzar en tu vida cristiana. No te permite disfrutar de todo lo que Jesús ha logrado en la cruz para tu vida. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto con dirección a la tierra prometida, Dios había prometido al padre Abraham darles esta tierra por heredad, a él y a su descendencia. Pero el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, fueron comisionados 12 espías que fueron a reconocer cómo era esta tierra de Canaán. Y a su regreso, ellos dieron un reporte. 10 dijeron, es tierra que traga a sus moradores. Hemos visto ciudades fortificadas, hombres gigantes que al lado de ellos nosotros somos como langostas. Cuando ellos le empezaron a dar este informe al pueblo, el pueblo empezó a tener miedo, se llenaron de temor, dijeron regresémonos a Egipto. Por el temor que ellos tenían es que esa generación que salió de Egipto no ingresó a la tierra prometida. Estos hombres empezaron a temer, y eso impidió que ellos puedan disfrutar de lo que Dios había provisto para ellos en esta tierra de Canaán. No pudieron disfrutar de esa herencia por su miedo, por el temor que ellos tuvieron. Y Dios tenía para ellos una tierra que fluía leche y miel. Les iba a dar Dios ciudades que ellos no edificaron. Dios iba a entregarles a ellos bienes que ellos no acumularon. Les iba a entregar pozos que ellos no cavaron, viñas que ellos no plantaron. Todo eso se lo iba a entregar Dios al pueblo de Israel, pero lo que impidió realmente que ellos se apropiaran, que tomaran esa heredad, fue el temor a la muerte. Los paralizó a ellos y ellos no dieron un paso más para tomar esa heredad. Esa generación que salió por su temor fueron sepultados en el desierto. Y así hay creyentes que sienten temor. Y el temor es una atadura destructiva. El temor no es racional. El temor es una enfermedad espiritual. Por eso es que algunos le dicen, a esas personas que están temiendo, le dicen, no temas, no sientas temor, pensando que esa es la manera de poder alejar por medio de la razón, o razonando. Ellos creen que pueden alejar el temor de sus vidas, pero ellos no van a poder alejar el temor de sus vidas razonando. ¿Por qué? Porque esto es
como hemos dicho, es una enfermedad espiritual. Y la única manera de ponerle solución a ese problema espiritual es mediante la obra de Cristo. Solamente la obra de Cristo puede erradicar, alejar el temor de la vida de las personas. El temor puede afectar nuestra salud física, problemas intestinales, digestivos. Puede afectar también la salud de la mente, con depresión, ansiedad. Puede aislarlo a una persona. Puede producir dolores de cabeza. Pero en la Biblia encontramos, primera de Juan 4:18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor no hay temor. Dice Juan que Dios es amor. Si Dios es amor, entonces tenemos que conocer nosotros ese amor, porque dice, en el amor no hay temor. Estamos hablando del amor ágape, hermanos. No estamos hablando del amor eros o el amor fraternal. Estamos hablando del amor ágape, el amor de Dios. Si nosotros conocemos realmente ese amor de Dios, la grandeza de ese amor de Dios, que es un amor incondicional, y prueba de ese amor es que dice Juan en 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Vemos cómo el amor de Dios hacia nosotros. Entonces, si nosotros empezamos a conocer la grandeza de ese amor de Dios por nosotros, que es un amor incondicional, que es un amor eterno, eso va a alejar de nosotros el temor. Ese es el ingrediente para alejar el temor de nuestras vidas. Hay mucha gente que vive atemorizada. Realmente no conocen la verdadera naturaleza de Dios. ¿Cómo estamos viendo a Dios nosotros? ¿Cómo estás viendo tú a Dios? Esa forma como tú ves a Dios, esa percepción defectuosa de Dios, te puede dar una vida de temor y atadura, solamente por tener un concepto equivocado de quién es Dios. Para muchos Dios es duro, implacable, severo, cruel. Para muchos Dios es insensible, es un dictador, un condenador y castigador. Muchos tienen ese concepto de Dios, pero tenemos que ir a la palabra para realmente conocer quién es Dios. Dice la misma escritura, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces hay algunos que dicen, no, hay un Dios cruel, severo, castigador, y ven el antiguo pacto, y el nuevo pacto habla de que Dios es amor. No es que haya una contradicción, no es que la Biblia no sea congruente, sino que hay que entender el mensaje que trae la palabra de Dios, evaluando los pactos que existen en ella. Entonces, cuando tú ves la palabra a la luz de los pactos existentes que hay en ella, entonces no vas a tener problema en entender, en comprender quién es Dios. Pero la Biblia en el nuevo pacto está revelándose, está diciéndonos, Juan, que Dios es amor. Si queremos nosotros entender más la naturaleza de Dios, solamente hay que mirar a Jesús. Cuando tú miras a Jesús, realmente vas a poder entender quién es Dios, cómo es Dios. Pero hay que mirar a Jesús. Cuando Jesús estuvo en el ejercicio de su ministerio, los discípulos lo estaban escuchando. Felipe le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Juan 14, versículo 9. Entonces, Jesús le está diciendo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Por eso, si queremos realmente conocer a Dios, tenemos que ver al Hijo. Cuando tú pones la mirada en el Hijo, vas a entender realmente quién es Dios, vas a conocer la verdadera naturaleza de Dios. A través del relato del Evangelio, vemos a un Jesús que no está enojado con los pecadores. Al contrario, más bien dice la Escritura que Jesús es llamado amigo de pecadores. Él no estuvo enojado con la mujer adúltera. ¿Acaso le dijo mujer adúltera, pecadora? ¿Acaso Jesús le reprendió a esta mujer que la encontró en el pozo, que tenía 5 esposos? O cuando tiene un encuentro con Zaqueo, que era un recaudador de impuestos, que era un ladrón. Más bien, miren que Cristo es la gracia. La gracia no rehúye al pecador, más bien persigue al pecador. La gracia ama al pecador y transforma la vida del pecador, lo hace santo. Eso es lo que puede hacer la gracia de Dios. Eso es lo que puede hacer realmente la vida de Cristo en la vida de las personas. Cuando tú vas a Cristo, vas a poder ver en Él quién es el Padre. Él no está ahí enojado. Y mostró cierto rechazo contra los fariseos y escribas, porque estos se resistían a la gracia. En esa situación solamente vemos cómo muestra su rechazo contra ellos, porque se resistían a conocerlo a Él. Un joven rico, que está en Lucas 18:18, se acercó a Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió, ninguno hay bueno, solo Dios. Mire que este joven rico, cuando se dirige a Jesús, lo llama Maestro. Este joven rico no lo conoció a Jesús como Señor, como su Salvador. Él tenía un concepto de Jesús como un hombre, como un maestro, pero no como Dios. Así hay muchas personas que tienen este concepto de Jesús. Lo ven como hombre, lo ven como un maestro, un gran filósofo, una persona de buena reputación, pero no lo ven como su Salvador, su Señor o como Dios. Así hay creyentes que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, han sido perdonados, han sido justificados, pero ellos guardan una relación con Jesús como si Él fuese solamente su Maestro, cuando en realidad Jesús es nuestro Señor y Salvador. Entonces tenemos que cambiar la manera como estamos viendo a Dios. Y este joven rico lo estaba viendo de esa manera, maestro bueno, le dice. La manera como le dice a Jesús, ¿qué debo de hacer? Y Jesús le dijo, no cometerás adulterio, no hurtarás, no matarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y lo que le contesta este joven rico le dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Pero Jesús le dice, pero una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y sígueme. En ese momento la respuesta de este joven rico fue salir de ese lugar, y cuando salió se fue triste, porque este joven rico había hecho del dinero su Dios, y en la ley decía que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él había cumplido muchas demandas o exigencias de la ley, pero estaba quebrantando ahí también un principio de la ley, y que era su amor hacia el dinero. Por eso es que cuando él se aleja de la presencia de Jesús, se fue triste,
Cuando usted acuda al Señor para ser justificado por sus obras, Jesús le va a señalar la ley, porque el hombre no es justificado por sus obras, mediante el cumplimiento de la ley. Nadie puede cumplir la ley y ser justificado. Podemos ser justificados solamente por la fe en el Señor Jesucristo. Si esta verdad no está en tu corazón, usted se sentirá temeroso. Porque cuando uno va a la ley, porque este joven rico fue a la ley, dijo, yo todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Pero Jesús le dijo, pero te falta algo. Porque las personas cuando se ponían bajo la ley tenían que cumplir toda la exigencia de la ley. Y cuando se ponían bajo la ley y no la cumplían, venía sobre ellos condenación, culpabilidad, castigo, muerte. Eso es lo que traía la ley. Y ningún hombre podía cumplir realmente la exigencia de la ley. La ley era perfecta, pero el problema no estaba en la ley, el problema estaba en el hombre imperfecto. Él no podía cumplir una ley perfecta. El intentar ser justificado por obras, cuando tú intentas ser justificado por obras, estas obras van a producir temor, ansiedad. Solamente la justificación por la fe produce esperanza, paz, gozo, libertad y fruto. Cuando uno va a la palabra va a encontrar la ley y la gracia. Dice Juan, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La verdad y la gracia no están en la ley, están en la persona de Jesús. La gracia es la persona de Jesús. La gracia no condena a quienes batallan contra el pecado. La gracia lo que va a hacer es producir santidad en ellos. En la ley los pecadores encuentran juicio y condenación. En la gracia vas a encontrar esperanza, gozo, libertad. Cuando Jesús fue a la casa de Zaqueo, Zaqueo empezó a escuchar el mensaje de Jesús y Zaqueo fue transformado interiormente, fue transformado en el interior de su corazón. Hay diferencia entre Zaqueo y el joven rico. A Zaqueo le llegó la gracia. Zaqueo no recibió un mensaje de regulaciones, un mensaje de la ley. Zaqueo recibió el mensaje de la gracia. Y vemos, mira, que como la gracia, ¿qué es lo que produjo en la vida de Zaqueo? Zaqueo le dijo, Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he defraudado a alguno, le devolveré 4 veces más. Y vimos que a través del relato de la palabra, cómo Zaqueo saca todo ese dinero que había robado, lo entrega la mitad de sus bienes a los pobres. Cosa diferente sucede en el joven rico, porque el joven rico presumió de guardar la ley, y como él presume de guardar la ley, Cristo le da también con la ley, le dice, pero te falta algo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y este joven rico no quiso desprenderse de eso. Lo que hizo es irse de ese lugar, salir de ese lugar, y se fue triste. Y no habla el relato de la Biblia que él se desprendió de una sola moneda o de alguna parte de su riqueza para darlo a los pobres. Porque el mensaje que este joven rico había recibido era la ley. Mientras que Zaqueo recibió otro mensaje, el mensaje de la gracia. Y mire que el mensaje de la gracia produjo en Zaqueo un desprendimiento. Se volvió el hombre más generoso. Entregó la mitad de sus bienes, y a todos los que les había defraudado les devolvió 4 veces más de lo que él había tomado de ellos.
Hay un mensaje de la ley y un mensaje de la gracia en la palabra de Dios. Si vamos al mensaje de la ley es condenatoria. La ley produce temor, condenación, culpabilidad, muerte. Pero la gracia no trae eso. La gracia trae libertad. Lo que hace es volverlo al hombre generoso, lo vuelve al hombre generoso, produce en el hombre santidad. Eso es lo que hace la gracia. La gracia estamos hablando, hermanos, que es la misma persona de Jesús. El Evangelio de Juan 1:17 dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, la gracia y la verdad están en Jesús. Pero la gracia y la verdad no es la ley. En la Biblia hay diferentes pactos. Cuando uno entra a la palabra, tiene que diferenciar los pactos existentes. La ley estaba dentro del pacto de Moisés. Y la gracia está en el nuevo pacto, en la persona de Jesús. Entonces, si a una persona le damos ley, lo que vamos a generar en esa persona es sentimiento de culpa, condenación, muerte. Y no lo digo yo, hermano, eso lo dice la misma escritura. Pablo se refiere a la ley escrita en tablas de piedras, se refiere a esa ley como el ministerio de condenación y muerte. Pero el nuevo pacto de la gracia, Pablo lo llama el ministerio de la justificación. El tema es el siguiente, hermano. Estamos hablando la libertad del temor. Nadie puede cumplir la ley y ser justificado. Podemos ser justificados solamente por la fe en Jesucristo. Algunos quieren ser justificados mediante sus obras, justificados por sus obras mediante el cumplimiento de la ley. O sea, quieren cumplir la ley para que Dios les pueda impartir su justicia. O ellos puedan ganarse, ¿no?, esa justicia de Dios mediante el cumplimiento de la ley. Pero la justificación solamente este es un acto de gracia que mediante la redención de Cristo, Dios nos declara a nosotros justos cuando creímos en el Señor Jesucristo. Si esta verdad no está en tu corazón, usted se sentirá siempre temeroso. Temor al castigo, temor a ser condenado. Cuando realmente entiendes la verdadera naturaleza de Dios, hemos hablado al inicio, ¿qué es la verdadera naturaleza de Dios? Cuando entendemos eso y tienes una revelación personal de su amor, que Dios te ama incondicionalmente, que el amor de Él es eterno. Tenemos una revelación también de su obra terminada. Cuando realmente entendemos y conocemos eso, vamos a encontrar libertad de todos tus temores, incluido la muerte, porque algunos le tienen temor a la muerte. La madre de todos los temores es el temor a la muerte. Y muchos cristianos tienen temor a la muerte porque ellos no creen que todos sus pecados han sido perdonados. No saben o no conocen que todos sus pecados han sido perdonados. Y no saben que cuando ellos creyeron en Jesucristo, Dios les impartió una justicia. Dios los hizo justos ante sus ojos. Cuando tú entiendes eso, hermano, que has sido hecho justo ante los ojos de Dios, lo primero que se va a extinguir o se va a apartar de ti es el temor. Eso es por una parte, pero también cuando entiendes el amor de Dios por ti, cuando entiendes realmente el amor de Dios, que Él no te está pidiendo a ti nada a cambio. Él no te va a decir, esto es lo que tienes que hacer para que yo te pueda bendecir. Porque eso era parte del antiguo pacto. En el nuevo pacto no hay eso, hermano. El nuevo pacto habla del amor de Dios. Es un amor incondicional. El amor de Dios es eterno.
No es que hoy día te amo y mañana, como te has portado mal, mañana no te amo. El amor de Dios es por siempre, es como el amor de un padre por sus hijos, mucho más. El padre ama al hijo. El padre, su amor no está condicionado. Si se porta bien, lo amo. Si se porta mal, no lo amo. El amor de un padre es incondicional. ¿Cuánto más el amor de nuestro Dios por nosotros? Él nos ama de una forma incondicional. Cuando entendemos eso, hermano, y estás seguro de esa verdad, lo que se va a extinguir también de ti es el temor, porque te vas a acercar a Dios confiadamente. Lo vas a ver a Dios como tu papá, no como tu juez. Él no es el juez de tu vida, Él es tu Padre, un Padre que te ama y te ama por siempre. Ese es el amor de nuestro Padre. Aleluya, bendito sea nuestro Dios. Ese es el amor de nuestro Padre. Entonces no intentemos ser justificados por obras, porque las obras van a producir temor, ansiedad. La justificación por la fe va a producir esperanza, paz, gozo, libertad y vas a dar fruto en la vida cristiana. Amén. Damos nuevamente gracias a nuestro Dios por este tiempo que nos ha permitido conocer más de su gracia, de su palabra. Si por primera vez has escuchado este mensaje, te voy a guiar en una oración ahí para que puedas recibir a Jesús en tu corazón. Entiende que Jesús te ama mucho y Jesús ama hasta el más vil pecador.